Bueno, vamos a hablar ahora de Medio Oriente. Vamos a aclarar que para llegar al punto que vamos a charlar y vamos a tratar de bajarlo a tierra, hay que estudiar y muchísimo sobre relaciones de Medio Oriente, sobre la historia de Israel en el marco de esas relaciones, pero también de sunitas, de chiitas, de un montón de facciones o creencias musulmanas que son muy distintas y reaccionan también de manera bastante distinta. En el medio de toda esta aclaración vamos a hablar con Gastón Crupi. Bienvenido, buenos días. Gastón, bueno, vos estás precisamente en Relaciones Internacionales de la UNOVA. Contanos un poquito cómo puede llegar a afectar ese Medio Oriente que parece tan lejano y que cuando vos decís, bueno, mañana por ahí te cambia el precio en el surtidor del combustible, ya no te parece tan lejano en el tiempo. Bueno, eso es una de las posibles consecuencias, lo que pase con el precio de la energía. Recordemos que en la región están los principales productores de petróleo y gas, el caso de Qatar, del mundo. Ahí está un sector muy crítico que es el estrecho de Hormuz, donde pasa alrededor del 20%, que es un espacio alrededor de 40 kilómetros, donde pasa el 40% el 20% de la producción del petróleo y casi el 100% de lo que producen los países de la región. Irán amenazó con cerrar el estrecho. Estados Unidos asegura que no sucederá, pero bueno, hoy ya estamos viendo en los mercados, en el Brent, que es el índice que mide el índice bursátil que mide el precio de la energía, un aumento, y acaba de anunciar Qatar hoy que suspende la producción de gas. Bueno, son todos efectos, todas consecuencias de este conflicto, que todavía no está muy claro qué va a pasar, cómo va a terminar y de qué manera se va a llegar a alguna especie de solución. Y en el medio tenés también, hay que comprender, naciones muy pobres, muy atrasadas y naciones súper desarrolladas, súper modernas, muy ricas, con sociedades que, por ejemplo, les parece impensable hoy no poder tomarse un vuelo, porque en realidad el conflicto están acostumbrados de por vida. O sea, Sí. siempre estuvo en conflicto esa zona, pero por allí nunca estuvo el comercio marítimo, el aéreo, el terrestre cerrados, ¿no? Sí, es una región sumamente problemática, un polvorín, como generalmente se dice. Se había logrado cierta estabilidad, sobre todo en el 2020, lo que se conoció como los acuerdos de Abraham, que impulsado también por el primer mandato del presidente Trump, donde había un acercamiento de algunos países árabes, en particular el más importante, Arabia Saudita, con un posible reconocimiento al Estado hebreo, a Israel, que bueno, todo esto se rompió con los atentados del 7 de octubre en Israel, y hoy obviamente hay un retroceso y un conflicto latente y de una dimensión que nunca se vio. A ver, Irán no es cualquier país, es un país muy importante, de 90 millones de personas. Vos hablaste de los sunitas, los chiitas, las dos grandes ramas dentro del mundo islámico. Aclarar que los iraníes no son árabes, son el 60% de la población es persa, y hay varias minorías, lo cual no vamos a complejizar el tema, pero es importante, porque ahí tenés una minoría de azerí, tenés minoría kurda, que es un pueblo muy importante, etcétera, etcétera. Pero volviendo a Irán en sí, un país muy poblado y con una capacidad militar importante. Claro que todavía se desconoce, los mismos Estados Unidos desconocen la capacidad militar nuclear que tienen los iraníes, ¿no? Sí, la mayoría de los expertos... ¿Cuánto hay de esto de fantasma? ¿Cuánto hay de utilización política por parte de Trump para poder dominar una nación muy rebelde y que se dice financia el terrorismo mundial? Bueno, la mayoría en cuanto a la capacidad nuclear, la mayoría de los expertos coincide de que Irán está lejos de la obtención. Si bien ha tenido, por supuesto, se ha comprobado que ha enriquecido uranio, pero que está lejos de la obtención de un arma nuclear. Se estima, yo no soy un especialista en temas militares, solamente repito algunas cosas que leo, que aproximadamente se habla de un plazo de 10 años para la posible obtención de un arma nuclear. Sí, esta capacidad quedó inclusive muy reducida con
con un antecedente inmediato, para irnos tan lejos, como fue lo que se llamó la Guerra de los 12 días de junio del año pasado, de 2025, donde Estados Unidos bombardea instalaciones donde supuestamente se enriquecía uranio y donde estaban las bases donde se produciría un arma nuclear iraní, e inclusive Israel mata gran parte tanto de mandos militares como de científicos a cargo del programa nuclear iraní. Pero sí es una potencia militar en la región. Y muy importante lo que vos decías, el tema de lo que se conoce como los proxies, aquellos grupos cercanos a Irán, como el caso que también quedaron muy debilitados, por eso también el conflicto armado y abierto se produce en este momento, como el caso de Hamas en Gaza, del caso de Hezbollah en el Líbano, la caída de Al-Assad en Siria, y de los hutíes en Yemen, todos grupos muy cercanos a Irán y financiados por Irán. Eso está claro, que hay un financiamiento, que hubo un financiamiento histórico de Irán de estos grupos terroristas o militares, llámenlo como quieran, en el transcurso de muchos años. Cada vez es difícil calificarlo también porque hay cuestiones muy ideológicas y también religiosas. Vos hablabas 2020, los acuerdos de Abraham, que en definitiva, según la Biblia y según el Corán, termina siendo un padre común de las dos grandes naciones judías y musulmanas, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, por eso digo, este componente religioso también tiene una injerencia muy importante en el conflicto y en lo que sucede internamente dentro de estas naciones. Para mí un tema clave a mirar ahora es qué van a hacer y qué va a pasar con el resto de los países de la región. Sacando a Israel, por supuesto, que son Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar. ¿Cómo se van a involucrar en este conflicto? Han sido en cierta medida atacados porque en su territorio, donde Estados Unidos tiene bases militares, la más importante, la base militar, está en Qatar. Estas bases han sido atacadas y están en territorio de estos países. Y cómo el gran rival los grandes rivales, mejor dicho, en la región, que son Arabia Saudita, la monarquía suní, wahabita en realidad, dentro de la rama suní del Islam, y los iraníes, los ayatolas chiitas. Y digo también cómo va a jugar esto, sobre todo después de lo de Gaza, poder intervenir en el conflicto sin que eso genere en la población de estos países, donde hay un gran resentimiento después de lo que sucedió en la Franja de Gaza hacia Israel, y cómo van a ver que estos países, estas monarquías, queden del lado de Israel en este conflicto. Pero me parece que el papel que tengan los países de la región va a ser fundamental en el desarrollo o en el devenir de esta guerra. ¿Te parece que esta escalada en algún momento puede llegar a bajar? La verdad no lo sé, nadie lo sabe, es imprevisible lo que puede pasar. Sí imagino 3 escenarios posibles. El primero puede ser una solución al estilo Venezuela, si se quiere, para llamarlo de algún modo, donde sin la caída del régimen... Una salida gradualista. Exacto, sí, o sectores más moderados tomen el poder y vuelvan a la mesa de negociación, donde a cambio del desmantelamiento del programa nuclear obtengan el levantamiento de sanciones económicas, por ejemplo. Creo que ese puede ser un escenario más probable. Hay que ver también la posición de Israel, que quiere la caída total del régimen. ¿Qué sería el segundo escenario? Una caída del régimen. Yo lo veo poco probable, o el menos probable, porque recordemos que este régimen islámico o este régimen de los ayatolas está desde el 79. ¿Y si se va por la eliminación total, por la desaparición del régimen de los ayatolas, por la destrucción de lo que una gran parte del mundo le llama terrorismo, ¿estamos cerca de un escenario de Tercera Guerra Mundial? Bueno, a ver, las experiencias en este escenario en particular de la caída de un régimen pues, primero que no se vislumbra hoy. De nuevo, vuelvo al 79 para que veamos la cantidad de años donde está el régimen iraní. No hay una oposición consolidada porque la mayoría o ha sido asesinada o está presa o en el exilio. Entonces, ¿quién toma el poder? Eso hoy no se ve. Y por otro lado, las experiencias que ha tenido Estados Unidos en estos casos, el caso
particularmente de Irak y Afganistán, han sido caóticas. Y ahí sí, si querés, vamos al tercer escenario, que sería esto que decís vos, una guerra abierta, prolongada, que es el escenario más catastrófico quizás, donde las consecuencias son imprevisibles, donde las consecuencias tanto en vidas humanas, ni hablar, y en materia económicas y energéticas pueden ser catastróficas, en un mundo que todavía ni siquiera se acomodó a lo que sucedió en Ucrania en materia energética y Rusia como principal proveedor de gas de Europa, etc. A ver, ese escenario sí puede ser, si se quiere, una especie de tercera guerra mundial en los términos que se hace hoy la guerra, donde por lo menos en estos últimos conflictos que se han suscitado no se ven desplazamientos de tropas. Sí, estaba leyendo antes de venir que Israel está desplegando algunas tropas en la región, pero una guerra aérea, generalmente se basa en guerras aéreas, de drones, etc. Ahí sí sería un conflicto de consecuencias imprevisibles. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.